Él habla sobre el cerebro, es que el cerebro es información, es un cúmulo de información. Y la manera en que se transmite la información es a través del contacto neuronal. Es decir, las neuronas están andando por todos los surcos del cerebro, por todos los lóbulos del cerebro, y lo que se sucede al pasarse esa información es que las neuronas se encuentran. Y ahí aparece un concepto que todos vimos en el colegio que se llamaba sinapsis. Entonces, la sinapsis, ¿qué es? Es poder pasar información de un lado a otro. Entonces hay partes del cerebro que solo se pueden conectar con otras partes a través de la sinapsis. El mindfulness lo que hace es ser un puente de conexión entre neuronas de unas partes del cerebro con otras de otras partes que sin hacer mindfulness no se podrían conectar. Entonces lo que él empieza a descubrir es cómo ciertos movimientos del cerebro se generan a partir de estar atento al momento presente y cómo esa sinapsis empieza a generar comportamientos que ahora más tarde vamos a describir. El otro gran descubrimiento que él tiene es que por un lado tenemos el órgano físico que está acá en el cráneo y por otro lado tenemos la mente que no es física. Y lo que él empieza a descubrir es que la mente es el conjunto de creencias, el conjunto de creencias personales, colectivas, las ideas que tenemos sobre lo que soy yo y lo que es la vida, el conjunto de creencias en donde yo nací, mi entorno, mi colectivo, mi país, si hago parte del mundo occidental o no, el espacio socioeconómico en el que crecí. Y esto hace que forme un carácter, la mente hace que forme un carácter. Pero lo que él se da cuenta es que a nivel fisiológico, el cerebro y la mente empiezan a trabajar juntos. Todo lo que yo activo aquí tiene una influencia acá. Y todo lo que yo activo acá tiene una influencia en el cerebro. Si yo hoy empiezo a hablar de cambio, y hoy estábamos hablando en términos de cambio, y eso lo hablamos a nivel de la mente, empezamos a trabajar sobre cuáles son nuestras creencias que hemos estudiado sobre la mente. Eso automáticamente empezó a generar un cambio acá, ¿qué? Sinapsis. Sinapsis de distintas partes. Asimismo, si yo trabajo en el cerebro, el trabajo del cerebro hace que mi mente también empiece a generar movimientos. Entonces lo que él empieza a hablar es que uno puede trabajar concentrándose en muchas cosas acá, como por ejemplo lo hace la psicología. ¿Yo qué hago? Yo cojo los comportamientos de alguien y ¿yo qué estoy moviendo? Sinapsis acá. Pero no las estoy trabajando directamente en el cerebro, sino a través de la mente. O yo puedo coger una persona y empezar a trabajarla en el órgano y eso tiene influencia acá. ¿Qué hace la psiquiatría? La psiquiatría trabaja aquí. ¿Para qué? Para movilizar acá. Coge y dice, oiga, ¿dónde hay deficiencias de sinapsis en distintas partes del cerebro? Oiga, usted está bajo de dopamina. Tómese esto que le va a generar dopamina. ¿Qué hace él? Cambiar comportamiento acá a través del órgano. Entonces lo que él descubre es que esto es una relación de interdependencia y que uno desde su conciencia puede empezar a darse cuenta que ninguno excluye al otro, sino los dos pueden trabajar juntos y mucho más, con más poder, si uno se da cuenta que en los dos puede impactar. Es decir, uno puede impactar su cerebro y está impactando su comportamiento, y uno puede impactar su mente y uno está impactando su cerebro. Y eso empieza a ser un descubrimiento que permite que hoy en día la neurociencia sea una de las ciencias más apetecidas en el mundo, porque las enfermedades, ahora la gente está empezando a ver que todas las enfermedades se empiezan a generar acá. Cosas como por ejemplo el autismo. Entonces la gente empezó a estudiar, oiga, pongámosle chupas a las personas que son autistas, miremos qué está pasando en términos de movimiento sináptico aquí, que empiezan a encontrar que todo el lóbulo prefrontal no tiene movimiento en las personas autistas. ¿Y el lóbulo prefrontal de qué se encarga? Pues de generar la conciencia del otro. Se cogen a 10 personas que tienen en una cárcel cadena perpetua por asesinos, unos asesinatos en Estados Unidos de esos que andan, que les ponen 10 cadenas perpetuas y que al final les ponen la inyección letal. Y empiezan a investigar qué les pasa en el cerebro y se dan cuenta que esas personas no tienen una triada que es muy importante, que es la amígdala con el hipocampo. No existe. Entonces a las personas les preguntan, oiga, ¿usted no se arrepiente de lo que hizo? No. ¿Usted no le da dolor ver a esa mamá hablándole sobre cómo mató a su hijo? No me da dolor. No porque no quiere. No es aquí, es acá, no puede. Entonces este tipo lo que empieza a descubrir, esta personaje que se llama Jon Kabat-Zinn, que todavía en el mundo no lo hemos dimensionado, empieza a darse cuenta de que entendiendo esto, puedo entender esto y que no necesariamente tengo que juzgar porque alguien presenta un comportamiento desde aquí y digo, este personaje es un insensible, loco, absurdo. No, pues es que su cerebro no está produciendo lo que necesita en términos químicos
Y ahora para que entendamos lo que pasa cuando la neurona se encuentra contra la otra neurona es que se pasan una cosa que se llaman neurotransmisores y neuromoduladores, es decir, química. Sí. Ahí lo que pasa es elementos químicos, todo el tiempo estamos pasando química, pero si no se generan los estímulos, pues obviamente esos productos que necesitamos para vivir, cosas como por ejemplo cuando me levanto tener ganas de levantarme. Una persona depresiva, cuando se levanta, no tiene neurotransmisores, es decir, su cerebro no hace sinapsis y por eso no se quiere levantar durante el día ni durante muchos días, no quiere hacer nada. Desde el lugar en donde uno se para acá a observar, bueno, vamos a motivarte, ¿qué te motiva en la vida? No tiene la capacidad de hacer sinapsis para poder decir, oiga, me voy a levantar mañana y voy a poder hacer las actividades que nosotros comúnmente podemos hacer. Entonces él empieza a descubrir muchas cosas que tienen que ver también con el desarrollo evolutivo del cerebro. Cualquier cosa que ustedes quieran ir diciendo, por favor díganla, cosas que empiezan a aparecer y que sean valiosas. Es que yo tengo una pregunta con respecto al tema de las emociones. Sí. Porque de alguna manera entonces estoy tratando de entender algo. Tengo un caso cercano de alguien que le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, conectarse emocionalmente, sí. Sobre todo con como controlar su mundo emocional. Sí. Puede pasar de una rabia profunda a de repente hace algo y al momento es como si no pasó nada. Sí. Esa persona es consciente, sabe que lo está haciendo, yo creo que va a haber un poquito de sufrimiento en ella por eso. Pero pareciera, por un dictamen que hubo de un psiquiatra, que ella tenía que medicarse con un químico. Sí. Y